Hoy terminamos la lectura del primer relato de la creación que nos trae el libro del Génesis. Hoy tenemos el día quinto, el día sexto y el día séptimo. En el día quinto, como habíamos enunciado en el día de ayer, cuando Dios creó el cielo y las aguas, en ese momento no dijo que estaba bien, porque le faltaba el contenido. Ese contenido viene hoy, en el día quinto, donde dice que pululen las aves y llenen los cielos, que pululen los peces y llenen los mares. Y cuando hace eso, derrama sobre ellos una bendición. Crezcan, multiplíquense y llenen esos dos espacios. Cuando termina dice, y vio Dios que estaba bien. Ahora sí estaba concluida la fase de los cielos y la fase de los mares. Damos el paso al día sexto. Y en el día sexto Dios crea todo lo terrestre, las bestias del campo, incluyendo al hombre. Pero cuando crea al hombre, hay una gran diferencia en la demás obra creada, con aquella expresión de que creó al hombre a su imagen y semejanza. Sobre esa realidad hay cantidad de reflexiones interesantes. Una de las más interesantes viene de un gran hombre de iglesia que lleva el nombre de Orígenes, para entender y explicar en qué consiste esa expresión del Señor: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo que hagamos? ¿Con quién estaba hablando Dios? En la antigüedad se decía que tal vez estaba hablando entre las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu. Sin embargo, en ese siglo VI, donde fue escrito el Génesis, era inconcebible pensar en que Dios fuera Hijo y Espíritu. Solamente se creía en el Dios como Padre, en Yahvé. Era una interpretación bonita, pero no correspondía a la verdad. Otros dijeron, no, es que Dios está hablando con la corte celestial, pero los ángeles no tienen fuerza creadora, los ángeles son servidores de Yahvé. Ese nosotros lo explica Orígenes con una afirmación muy interesante, y dice que Dios está hablando con la misma humanidad. Vamos a hacer al hombre entre los dos. Yo los voy a hacer macho y hembra, y a ustedes les va a corresponder llegar a ser hombre y mujer. Por eso cuando crea al ser humano, no dice y vio que estaba bien. Eso le va a corresponder al hombre demostrárselo al Señor. Porque el hombre está en una encrucijada. Está amarrado al día sexto, el día de las bestias. Pero también puede avanzar hacia el día séptimo, el día de la santificación. Cuando el hombre reproduce la imagen y semejanza de Dios, se suelta de su carácter bestial y avanza al aspecto de la divinización, para reconocer en el descanso en Dios el origen de todo. Pero cuando el hombre no reconoce en Dios el origen de todo, santificando sus días, se devuelve a su aspecto bestial. Cada ser humano sabrá en dónde se ubica, si avanza y progresa o si se estanca y retrocede. A este hombre lo hace partícipe de la misma bendición que derramó sobre los peces y las aves. En ese día sexto Dios no bendice a las bestias del campo, no le dice a las bestias multiplíquense y llenen la tierra. ¿Por qué razón? Porque la tierra es el espacio del hombre, los cielos el espacio de las aves y las aguas el espacio de los peces. Al que bendice es al hombre, para que sea el hombre quien tenga la capacidad de poblar la tierra, de poblar lo seco. Ya desde el origen aparece una visión de Dios muy interesante, una visión que hoy, por una mala interpretación de la ecología, hay quienes pretenden desplazar al hombre para que los animales vivan mejor. Hace unos días el Papa Francisco habló de la urgencia de comenzar a anunciar una ecología humana, porque el hombre está en vía de extinción. Y hay que ver cómo en muchas naciones y países invierten riquezas enteras por conservar una especie de un delfín rosado, pero invierten la misma cantidad de dinero para promocionar y aprobar el aborto, porque el hombre le está estorbando al mundo, los animales no. Hay que recuperar la centralidad que tiene el hombre en la obra creada. El hombre es el príncipe de la creación, la obra maestra de Dios. No es el dueño de lo creado, dice el texto, es el administrador, para que domine, para que gobierne, para que haga producir. Y le da al hombre la tarea del trabajo para que haga fructificar. En la medida que el hombre trabaja y lleva adelante la creación, se dignifica como hijo de Dios. Y en ese día séptimo consagra a Dios el descanso,
Para los judíos era fundamental ese día séptimo, que corresponde al día sábado. Y el judío hacía una profesión de fe hermosísima. En el día séptimo reposamos de todo nuestro trabajo para dar a entender que con o sin nuestro trabajo el mundo sigue igual, porque quien lo lleva adelante es Dios. Por eso juiciosamente descansaban de toda la labor. Hoy hay quienes piensan que si ellos no trabajan, si ellos no están presentes, si ellos no obran, el mundo se va a paralizar o su familia se va a acabar, y no es así. Más adelante dirá el Señor en el Evangelio: somos siervos innecesarios. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. El único necesario e indispensable es Dios. Y el último elemento de reflexión frente a esta obra creada es cómo el Señor pensó desde los orígenes darle a todos los seres vivientes el mismo alimento, la hierba. No había necesidad de matar para comer. Eso se va a transformar cuando llegue el momento del pecado original. En un primer momento toda la obra creada estaba llamada a vivir en paz, a alimentarse de hierba. No es para justificar mentalidades que hoy por hoy son muy comunes de gente vegetariana, que porque en el Génesis dice, pues algunos lo hacen por opción de salud, pero no es una obligación bíblica, porque responde al momento en el cual está hablando el autor. Más adelante, el Señor, cuando Noé sale del arca, cambia el precepto y le va a decir a Noé: ahora sí, cuando salgas del arca, mata y come, porque le va a dar como alimento también los animales. Luego escuchábamos en el texto del Evangelio una afirmación que hace el Señor en torno a alguna discusión que tiene con los escribas y los fariseos, la gente más religiosa de Israel. Una idea que se sigue viendo entre nosotros, y es poner nuestras tradiciones humanas por encima del mandato divino. Entre los judíos existía una cosa que se llamaban las abluciones o los lavados, y cuando se sentaban a la mesa eran súper escrupulosos, no por aseo, sino por rito religioso. Y si uno salía a la plaza a hacer alguna compra, cuando regresaba y se sentaba a la mesa, delante de los demás comensales tenía que lavarse las manos con 2 o 3 tipos de jabones, para quitarse toda la impureza de ese mundo malo de donde venía, como era la plaza de mercado. Y si tenían invitados, delante de los invitados, que ellos vieran, lavaban ollas, platos y cucharas, para que el invitado estuviera tranquilo que no iba a comer nada impuro. Y eso no estaba en la ley de Moisés. Eso eran inventos de las tradiciones humanas. Por eso ahora están criticando a los apóstoles, porque se sientan a la mesa y ya no practican esas tradiciones de las abluciones. Y le dicen al Señor: mire, sus apóstoles están violando la ley, no se lavan las manos antes de comer. Y el Señor entonces le saca a colación un texto del profeta Isaías, muy duro. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Jesús sabía que esa religiosidad era simplemente externa, pero que esos mismos que eran tan escrupulosos para comer y no contaminarse, eran los mismos que en la plaza pública, en sus negocios, alteraban las balanzas. Para que ahí apareciera 1 kilo le daban a uno 3/4. Era el mismo que explotaba al pobre y le pagaba una miseria, le pagaba con comida o con sandalias y no le daba el salario. Y estos mismos se sentaban a la mesa a comer en forma pura. Porque es muy fácil alabar al Señor de labios para afuera, pero hay que mirar el corazón. Y les pone un ejemplo de los más graves entre los judíos, y era que la ley de Moisés mandaba siempre honrar al padre y a la madre, hasta el final de sus días, velar por ellos, por su sustento, por su bienestar. Y ellos se inventaron una tradición humana, que si a cualquier hijo se le ocurría decir: voy a dedicar toda mi fortuna al servicio del templo, le podía informar a sus padres: pues tendrán que morirse de hambre, pero todo lo voy a dar al templo. Y era válido según la tradición humana. Entonces les dice el Señor: ¿cómo es posible que ustedes violen la ley de Moisés por poner siempre delante las tradiciones humanas? Hoy estamos llamados también a revisar nuestra vida espiritual, y a veces por nuestros caprichos, por nuestras normas humanas, queremos ocultar la ley divina, porque es que siempre lo hemos hecho, es que siempre ha sido así, aunque vayamos en contra de los preceptos divinos. Hoy es muy común en las altas cortes de aquellos que llamamos padres de la patria violentar las leyes divinas con tal de aprobar realidades que están de moda. Entonces hoy por hoy, si 2 o 3 se ponen de acuerdo para decir que el aborto está bien, pues entonces está bien, y no es así. Si 4 o 5 dicen está bien que una pareja del mismo sexo adopte un niño, está bien porque los pueblos vecinos lo hacen, entonces aprobémoslo, y no está bien, porque es imposible que nuestras visiones humanas vayan a ocultar la ley divina.
Hoy tenemos que pedirle al Señor que nos conceda esa gracia de recuperar las leyes del Señor para creerlas, para vivirlas, pero sobre todo para defenderlas con nuestra forma de obrar, para salvar nuestra conciencia y no caer en la trampa de seguirle el juego al mundo, sino de aceptar la propuesta del Señor.